Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto, seguimos con Gibraltar, seguimos con la Roca, seguimos con el Peñón. La he titulado Intentos de cambios territoriales. Cuando ya todo lo que eran los intentos de conseguir con una negociación de entrega por nada, se planea hacia finales del siglo XIX, se planea un cambio por territorios que están en la realidad africana a cambio de Gibraltar. Pero esto lo veremos cuando arranquemos la parte histórica del podcast, porque como decíamos ayer, nos habíamos quedado en Fuerteventura y nos habíamos quedado en Costa Calma, nos habíamos quedado con el sosiego que nos dio Costa Calma, con la belleza, con el calorcito y con el sabor tan peculiar de sus playas y de sus pescados. Bueno, y ya teníamos que empezar a ver la isla, y entonces siempre todas las referencias nos marcaban a un punto que es Betancuria, que nos lo referían o nos lo presentaban como uno de los enclaves más bellos que tenía o que tiene la isla, cosa que es verdad. Entonces salimos de Costa Calma en dirección norte y hay una especie como de, no voy a decir de gran colina, la voy a llamar, porque la carretera para ir hacia Betancuria, que ya está muy bien indicado, hay que pasar por el municipio de Pájara. Y antes hay que cruzar, por así decirlo, esa parte de la isla que es la más estrecha a la altura de Costa Calma, que es lo que se llama el Istmo de la Pared. Hay que pasar una loma por una altura que solo tiene 123 metros, que se llama el Granillo. Entonces pasas de estar viendo el Océano Atlántico, vamos a decirlo, por la parte del este, a ver la parte oeste de la isla, o sea, pasar de una parte a otra, que se hace en apenas unos cuantos kilómetros. Con lo primero que nos encontramos cuando ya vamos subiendo es como con un puerto, no voy a decir que es un gran puerto, que se llama La Pared. Se sigue sin ver absolutamente nada, Una vez te has salido de Costa Calma, ya vuelves a la nada, a colinas peladas, sin vegetación, con algún matorral, con alguna planta, alguna chumbera o alguna pita o alguna aloe en alguna esquina, pero nada más. Y luego desde esa zona, desde la pared, que por así decirlo es un diseminado, podría haber unas 10, 12 casas que son como una especie como de complejo. Yo siempre me preguntaba dónde estaban las cabras para hacer el queso majorero, pero todavía en ese primer momento no lo vi. Entonces había un largo, unos 11, 12 kilómetros desde esa denominación de la pared. La pared la llamaban porque había que subir una pared. Igual si la haces andando sí que te parece una pared, pero una elevación. Y luego hay una carretera interminable, sube y baja, sube y baja, sube y baja, por colinas. Una carretera, están bien, las carreteras están muy bien de firme, pero tampoco estamos hablando de locuras. Así que te lleva tiempo, estás viendo unas montañas que son más altas, el Bigocho, el Mezquez, que son estamos hablando de cumbres de 380, 400 metros para partir del nivel del mar, pero no vemos más cosas. Bueno, de repente iba con el coche y, oye, que veo una ardilla. Y le digo a mi mujer, oye, que he visto que hay una ardilla ahí. Y me dice, ¿cómo va a haber una ardilla si aquí no hay un árbol? ¿Dónde viven las ardillas? Pues en los árboles.
¿Y cómo vas a ver aquí una ardilla? Digo, pues si no es una ardilla, es una comadreja, una rata con un rabo gordo y peludo y así para arriba, pero yo juraría que es una ardilla. Me dice, pues será una comadreja. Luego haré un estudio detallado de las ardillas, porque sí que era lo que había visto. Lo que había visto era una ardilla, porque hay muchas ardillas. Hay la ardilla moruna, pero eso es para más adelante cuando sobrepasemos Betancuria. Esa carretera nos llevó a Pájara. De repente te metes como una especie de pequeño valle, donde en ese pequeño valle hay todo, pero todo en una minúscula de extensión. Está el ayuntamiento, está el centro de salud, está el banco, es como si estuviera todo concentrado en una revuelta, en 2 o 3 curvas grandes que hace la carretera para atravesar el pueblo. Con unas iglesias muy bonitas, se nota que ahí no hay problemas o excesivos problemas de delincuencia, porque muchas de las iglesias que íbamos viendo al pasar las veíamos abiertas para que la gente entrara si quería rezar o a verlas. Son iglesias que tampoco tienen excesiva riqueza, pero es un arte interesante porque es el arte isleño y luego cuando se habla de Betancuria ahí sí que me extenderé más porque incluso hay un museo diocesano de arte sacro. Entonces sobrepasamos Pájara y luego venía otra vez una carretera zizagueante para llevarnos ya a Betancuria por una especie como de vega de río Palmas, que probablemente ahí, si hay mucha lluvia bueno, no, y pueden recoger ese río, pues llevará algo de agua. Y hay también como una especie de pequeño embalse que probablemente lo bombeen para luego dedicarlo, me imagino, a riego de algunas extensiones plataneras minúsculas que hay en invernaderos, que se ve alguno, pero se ve muy poco, O sea, yo que venía tenía la referencia de la isla de La Palma, aquello eran invernaderos, aquí veías 2, y luego hacías igual 20 kilómetros o 12 kilómetros y veías 1, y luego volvías a ver 2. Y lo que parecían granjas, pero seguíamos sin ver cabras. Y ya por fin, pues desembocamos al destino que traíamos, que era Betancuria, que fue la capital de Fuerteventura antiguamente y que es una villa histórica que desde el año 2020 está considerada como uno de los pueblos más bonitos. La verdad es que es bonito. Es pequeño, es muy pequeño, O sea, es una iglesia y 3 calles, no pensáis que hay más. Y las 3 calles cortas. La historia de este pueblo, fundado en el año 1404 por el conquistador Jan de Betancourt, así como su belleza, han sido los factores que han hecho que se le haya otorgado este galardón. Betancuria fue fundada en el año 1404 por el conquistador normando Jan de Betancourt. Desde ese momento pasó a ser la capital de Fuerteventura y de Canarias, al ser la sede de los primeros órganos gubernativos, religiosos y administrativos de lo que era el archipiélago. Es una cosa curiosa porque todos pensamos en las otras islas grandes. Con más de estos 600 años de antigüedad, la villa de Betancuria, pues entendemos que es la historia viva de Fuerteventura. En este pequeño pueblo la historia, la cultura y la tradición se palpan en cada una de sus calles y de sus edificaciones y hace que Betancuria se haya convertido en una visita obligada de miles de turistas que visitan Fuerteventura cada año. Y está cuidado, hosteleramente, hay unas cafeterías muy bien cuidadas, tiendas de artesanía, así como todas coaligadas en una especie como de pequeño zoco, más bares, más restaurantes, pero ya os digo, son 3 calles. La calle que baja, si te fijas en la iglesia, habría una calle que está más baja que la iglesia, otra calle que está a la altura de la iglesia y otra calle que está por encima de la iglesia. La villa de Betancuria, así como la playa del Valle y de la vega del Río de la Palma, fueron lugares que
siempre tienen un encanto especial que no deja indiferente a nadie. Y lo primero que ve uno cuando llega allí es la gran iglesia que hay allí, que es el Museo Diocesano de Arte. Tiene dentro la sede del Museo Diocesano de Arte Sacro, porque esta iglesia fue obispado. No lo fue durante mucho tiempo, porque bueno, luego aquí sí que me va a dar para podcast, porque esta isla la asaltaron corsarios y la asaltaron también piratas berberiscos que destruían todo lo que pasaba. Entonces, aunque el sitio estaba alejado, la ciudad estaba, el pequeño pueblo, la ciudad sí, estaba alejada de la costa, sí que era un objetivo a perseguir por lo que eran los corsarios árabes, ¿no? Los piratas. Bueno, nosotros los llamamos los piratas, ellos se denominarían como conquistadores y recuperadores de su territorio. Así que, aunque estamos muy a gusto en Betancuria, aunque luego os hablaré más de todo lo que eran las cosas que se ven en esa iglesia tan bella que nos me dejó a mí boquiabierto, pese al tamaño, que tampoco es excesivamente grande, pero ya os digo, me dejó muy buen sabor de boca. Fácil de aparcar, fácil de llegar, fácil de acceder, todo peatonal. Betancuria, una verdadera gozada que os seguiré contando en el siguiente podcast. La debilidad diplomática de nuestro país quedó en evidencia cuando tuvo que aceptar la cesión de Filipinas, a pesar de no haber sido contemplada en lo que era el protocolo de paz firmado 4 meses antes en Washington. El desenlace de la crisis del 98 fue decisivo para la política mundial. Para nuestro país significó la pérdida de un imperio y el comienzo de una política de neutralidad que mantendrá hasta mediados del siglo XX. Para Estados Unidos, en cambio, significó no solo la oportunidad de intervenir en Cuba y en Puerto Rico, manteniendo su firme posición en el Caribe, sino que con la anexión de las islas Hawái, el control de las Filipinas y de Guam, podría controlar desde las costas del Pacífico hasta Asia Oriental, estableciendo de esta forma el dispositivo estratégico en el que basará su poder para erigirse como potencia mundial a principios del siglo XX. La herencia de los políticos de la Restauración con la que se encontraron fue la que dejaron los revolucionarios de 1868, el liberalismo económico y el librecambismo. Sin embargo, durante los primeros años de la Restauración, entre 1878 y 1881, las tendencias económicas mundiales siguieron derroteros muy distintos. La mayoría de los estados europeos, con la excepción de Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y los países escandinavos, comenzaron a intervenir en la economía, practicando un proteccionismo moderado, al ser presionados los gobiernos por grupos de grandes intereses comerciales. Y aunque para nosotros este movimiento fue más tardío, a partir de 1891, no por ello fue menos importante. Las dificultades de algunos sectores para colocar sus productos en los mercados extranjeros, a diferencia de la facilidad que encontraban los productos no nacionales en nuestro país, hicieron que se movilizaran conjuntamente los sectores del aceite, del cereal castellano, del textil catalán, de la minería asturiana y de la industria del hierro vasca, exigiendo al gobierno medidas proteccionistas. Este movimiento proteccionista se reforzó tras la crisis del 98, cuando ya nuestro país perdió sus últimos mercados exteriores. Ya hemos visto cómo la difícil situación interna por la que atravesó nuestro país en la primera mitad del siglo XIX condicionó su política exterior, permitiendo que países como Francia y Gran Bretaña marcaran sus directrices. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando los británicos y nosotros volvieron a
a suscitar la cuestión de Gibraltar. Así, en 1857, Richard Congreve escribió un folleto titulado Gibraltar, The Type Foreign Policy of England, en el que sugería la devolución de la roca a nuestro país por ser contraria a la posesión británica a los principios del derecho internacional y al principio de las nacionalidades. Este folleto se convirtió en la espoleta que reavivó la reivindicación desde nuestro país. Desde Gran Bretaña y desde aquí surgieron voces a favor de la retrocesión de Gibraltar. Hacia 1860, el que más tarde sería un gran hombre de Estado, Cánovas del Castillo, escribió: por muy estrecha que sea la alianza entre la Gran Bretaña y nosotros, en las relaciones con el resto del mundo, son y seguirán siendo enemigos mortales, irreconciliables, ilícitos, mientras Inglaterra retenga Gibraltar. Consciente de estas palabras, el general O'Donnell, nada más acabar la guerra de África, inició unas negociaciones con Gran Bretaña para tratar el cambio de Gibraltar por alguna de las posiciones al otro lado del estrecho. De esta forma, muy reservadamente, Antonio González se encargó de llevar a cabo las conversaciones en Londres, que acabaron en un fracaso. Como ya hemos visto, tras la batalla de Tetuán, nuestro país creyó haber recuperado el papel de primera potencia y comenzó a desarrollar una política exterior por encima de sus posibilidades. Gibraltar era uno de esos objetivos que estaban fuera de nuestro alcance, al menos de momento. El desconocimiento de estas negociaciones condujo a algunos de los diputados de nuestro país, a criticar la actitud del gabinete O'Donnell en algunas materias de política exterior. Así, para el diputado por Laredo, Eusebio de Salazar Mazarredo, la oportunidad de recuperar Gibraltar se había perdido tras la campaña de África, cuando nuestro país, presionada por Gran Bretaña, renunció a conquistar Tánger y a apoderarse definitivamente de Tetuán, dos piezas que podían haber intercambiado por la roca. Es evidente que O'Donnell hizo lo que debía hacer. Si no hubiera aceptado las condiciones británicas, no solo habría tenido que enfrentarse a Gran Bretaña, sino también a Francia, cuyos intereses en Argelia se verían amenazados si nuestro país se hubiera hecho fuerte en el norte de África. O'Donnell no quiso arriesgar un fin tan importante como la seguridad nacional. El objetivo de recuperar Gibraltar no valía tanto como para poner en peligro a todo el Estado, pues la intervención franco-británica provocaría una generalización de la guerra que afectaría no solo a las posesiones de África, sino también a toda la península. Puesto que las capacidades militares de ambos estados eran muy superiores a la nuestra, O'Donnell tuvo que plegarse a los mandatos de Gran Bretaña, y esta situación se repetirá tras la guerra de 1898, aunque el rival sea diferente, que sea Estados Unidos. Las negociaciones en Londres no fueron las únicas negociaciones que se iniciaron para la recuperación de Gibraltar. Desde Tánger, Francisco Merry Colom, embajador español, había estado manteniendo conversaciones con el representante de Gran Bretaña, Mr. John Drummond Hay, sobre la devolución de Gibraltar a cambio de Ceuta, una vez que Sir John estuvo de acuerdo en trasladar a su gobierno las propuestas españolas. Merry se entrevistó con el duque de Tetuán, que era el presidente del Consejo de Ministros en la ciudad de Málaga. El duque de Tetuán, informado, contestó que Ceuta jamás sería entregada a Inglaterra, si acaso Melilla o las Chafarinas. Se mostraba, sin embargo, favorable a la idea del ministro inglés: anímelo a que haya un intercambio. O'Donnell, resentido y decepcionado por esta actitud de no admitir la posibilidad, tanto por nuestro país como por Inglaterra, de un canje, llegó a decir: sin que lleguemos a poseer buenas escuadras y mi patria ocupe el rasgo que le corresponde como potencia marítima, considero que es perder el tiempo y la paciencia tratar con los ingleses acerca de este particular.
Nuestro país adoleció de esto desde finales del siglo XVIII. Los políticos de nuestro país siempre fueron conscientes de la falta de una flota capaz de contrarrestar el poderío naval británico. Sin embargo, nada se hizo al respecto. Por supuesto, estos intentos de traer a nuestro país a la causa británica en cualquier crisis con la que hubiera que enfrentarse nos recuerda a lo ocurrido en el siglo XVIII, cuando los británicos prometían la devolución de Gibraltar si España les apoyaba contra Francia. Sin embargo, este cambio de Ceuta por Gibraltar, aunque fuera hipotético, tampoco estaba del todo perdido en todo lo que era este mare magnum de las negociaciones. Luego, Segismundo Moret, posteriormente embajador en Londres y ministro de Asuntos Exteriores, criticó duramente la falta de energía con el gobierno español y el pueblo a la hora de reclamar Gibraltar. Tras estos años en los que la cuestión de Gibraltar suscitó una controversia, tanto aquí como en Londres, siguieron unos años de relativa tranquilidad. Por un lado, en nuestro país, la situación se iba degenerando. La monarquía y los dirigentes políticos practicaban un nepotismo y cada vez eran más los descontentos. Por otra, los años en que nuestro país había creído recuperar el poder perdido le hicieron vivir al margen de su realidad política. Y durante estos años nada se hizo para mejorar la capacidad militar, que era imprescindible si se quería recuperar el papel de potencia europea, tal como había afirmado O'Donnell. Con la Revolución Gloriosa, nuevos hombres con grandes objetivos exteriores tomaron el timón de la política de nuestro país, planteándose nuevamente la cuestión de Gibraltar como un objetivo de primer orden, pero sin llegar a solucionar los verdaderos problemas de fondo que impedían la consecución de los objetivos. Desde Tánger, las negociaciones las dirigía Francisco Merry Colón y negociaba con el embajador británico Drummond. Hay para el cambio de Gibraltar por Ceuta, que se anunciaba nuevamente al representante británico, con la cuestión de que era lo que más convenía a los dos países. También los ingleses, los británicos, tomaron cierto interés por lo de Ceuta, porque era una posición privilegiada en el norte de África. Sin embargo, como hemos visto, la generalidad de los políticos consideraban que era imposible ceder Ceuta a Inglaterra, porque para ellos entonces significaba poner a Marruecos en manos de aquella poderosa nación. Hubo una cuestión importante en estos años que fue el papel de la prensa en lo que era la cuestión de Gibraltar. Porque la cuestión de Gibraltar ya no era un asunto secreto que se estuviera tratando exclusivamente a nivel diplomático, sino que era un asunto ya de dominio público gracias a la información periodística, que por otra parte no contribuía a satisfacer los deseos de nuestro país. Desde Londres, el embajador reveló que la prensa británica no estaba dispuesta a permitir que su gobierno, el gobierno británico, negociara esta cesión. A propósito de una carta publicada en la sección de comunicados relativa a Gibraltar por el periódico The Times, se permitió traer al asunto a través de un artículo de fondo, creando una corriente de opinión contraria a la devolución de la plaza. Así lo refería el encargado de negocios de España cuando narraba que era cada vez más frecuente que en el periódico The Times salieran artículos a favor de mantener a la Roca como territorio británico. Estas cuestiones, estas controversias que se estaban haciendo cada vez más potentes, hacían que los ingleses, que estaban más lejos y tenían más poder porque la Roca era suya, se afianzaran en su posición.
mientras que la prensa de nuestro país era una prensa eminentemente nacional y local. Así que el interés que se demostraba en un país por mantener, o sea, en Inglaterra, por mantener que Gibraltar siguiera siendo británico, era bastante o muchísimo mayor que el que tenía Madrid por mantener la recuperación y la devolución de Gibraltar. Con la llegada de Manuel Práxedes Sagasta a la Secretaría de Estado en enero de 1870, volvió a suscitarse la cuestión, a pesar de que el nuevo embajador en Londres, Manuel Rancés, pedía prudencia a la hora de hablar de Gibraltar. En una carta de Lord Clarendon, secretario de Estado británico, a su embajador en Madrid, Mr. Layard, quedó confirmado que España seguía negociando extraoficialmente la recuperación de la Roca. Las impresiones de Clarendon no tardaron en confirmarse. El 22 de marzo, en la Cámara de los Comunes, a raíz de la publicación en nuestro país de las declaraciones atribuidas a Mr. Bigg en las que prometía la devolución de Gibraltar, la oposición interrogó al gobierno británico sobre la veracidad o falsidad de estas declaraciones, exigiendo responsabilidades si se confirmaba que se había entablado negociaciones en este sentido. El Lord Clarendon no solo desmintió esta información, sino que mostró cierto desdén hacia las pretensiones de nuestro país. Pero para el embajador francés Rancés, estas y otras embajador español, Rancés, por eso me he metido francés y no era Rancés, estas y otras injerencias de personas alejadas de los círculos diplomáticos impedían la formación de una opinión favorable en la clase política británica para la devolución de la Roca. Tampoco la opinión pública británica, formada por los periódicos como The Times, era favorable, como hemos visto, en todo momento a la cesión de Gibraltar. Por otra parte, la guerra franco-prusiana y las reclamaciones rusas para derogar las cláusulas del Tratado de 1856 desviaban el interés de Gran Bretaña, y Gibraltar pasó de esta forma a ocupar el último plano en las relaciones internacionales, prestando atención a la posible hegemonía alemana en el continente y a las rusas en el Mediterráneo oriental, mucho más que a las disputas con nuestro país. Asimismo, durante el 1872, la prensa británica llevó a cabo una campaña de desprestigio contra todo lo español. El embajador de Londres se quejaba constantemente del trato que la prensa británica estaba dando a nuestro país. Cada acontecimiento nacional era criticado o tratado en un tono hostil, mientras que aquellas noticias que no servían para sus propósitos eran ocultadas, entre otras, de menor importancia o simplemente ignoradas. Esta campaña antiespañola estaba sirviendo para crear una corriente de opinión contraria a la cesión de Gibraltar, dada su debilidad e inestabilidad política, económica y militar. Además, durante estos años se había suscitado una controversia por los límites de Gibraltar, y se estaba dirimiendo los derechos españoles sobre las usurpaciones británicas. De esta forma, la campaña contra nuestro país permitía justificar las actuaciones del gabinete británico. La debilidad de nuestro país para renegociar la retrocesión de Gibraltar no solo fue percibida por los británicos de lo que se aprovecharon, sino también por importantes miembros de la vida política de nuestro país. Así, el general Espartero, desde su retiro en Logroño, declaró que mientras nuestro país esté empobrecido y los partidos no se unan en una aspiración común para las cuestiones puramente nacionales, dejando a salvo sus diferencias políticas, creo ocioso que se ponga el dedo en la herida. Es decir, la recuperación de Gibraltar se había convertido en una quimera y seguiría siéndolo, mientras que nuestro país no lograra un gobierno interior fuerte capaz de negociar cuestiones exteriores en mejores condiciones. A pesar de que Gibraltar sigue siendo reivindicado por España, cada vez se hacía más complicada su recuperación. A la difícil situación en la que estaba nuestro país, la abdicación de Amadeo, la insurrección de Cuba,
el aislamiento internacional, había que sumarle un acontecimiento de carácter mundial que incrementó el grado de importancia que hasta ese momento habían concedido los británicos a Gibraltar, que es la apertura del canal de Suez. Y aquí nos quedamos, porque el canal de Suez vino a marcar otro importante punto, otro importante hito en la historia del Mediterráneo, en la historia de Gibraltar. Hasta aquí nos ha traído los intentos de cambios territoriales. Esto es Historia con Sentido, estamos recorriendo la historia de Gibraltar, del Peñón de la Roca, y yo soy Juan Carlos González, un día más encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece